Historia, primer grado. Bloque 3. 23. Frontera y nación. Las fronteras y el avance de la cartografía. La cartografía representa el medio físico-geográfico en sus aspectos natural, político, económico, social y cultural durante algún momento histórico. El conflicto árabe-israelí es un ejemplo de cómo los mapas se adaptan a los procesos históricos y son útiles para comprenderlos. Los judíos y otros pueblos habitaron Palestina desde la antigüedad, pero fueron expulsados en el siglo I durante el Imperio Romano. Y más tarde, en el siglo VII, los árabes ocuparon el territorio. En 1922, después de la Primera Guerra Mundial, la Sociedad de Naciones otorgó a Gran Bretaña el mandato sobre las tierras que actualmente ocupan Israel, Palestina y Jordania. Con el holocausto de millones de judíos en Europa, antes y durante la Segunda Guerra Mundial, creció la presión internacional para el reconocimiento del Estado judío en Palestina. Gran Bretaña no pudo resolver las diferencias entre los nacionalistas árabes, que defendían su derecho a controlar el territorio que habitaban, y el sionismo, una ideología que promovió la creación de un Estado judío bajo el argumento religioso de que Palestina era la tierra prometida. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas adoptó una resolución en 1947, el Plan de Partición de Palestina, en el que se dividiría el país en dos estados provisionales, uno judío y otro árabe, colocando a Jerusalén bajo un régimen especial, como zona internacional. Pero los árabes rechazaron el plan de partición acordado por la Asamblea General de la ONU. Cuando Gran Bretaña se retiró de Palestina en mayo de 1948, Israel declaró su independencia, por lo que Egipto, Irak, Jordania, Líbano y Siria atacaron al nuevo Estado de Israel. Los israelíes llamaron a este conflicto Guerra de Independencia, mientras que los árabes lo consideraron como la catástrofe. En 1949 se firmaron los acuerdos de armisticio entre Israel y sus vecinos, Egipto, Líbano, Jordania y Siria. 83% de los países agrupados en la ONU reconocieron a Israel. Estos acuerdos dieron fin a la guerra y establecieron líneas militares de armisticio entre Israel y Cisjordania, conocidas como la Línea Verde. Sin embargo, entre 1949 y 1967, Israel violó constantemente el armisticio. En 1964, se creó la Organización para la Liberación de Palestina para defender los intereses de los palestinos. En mayo de 1967, el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser expulsó a la Fuerza de Emergencias de las Naciones Unidas de la península del Sinaí y amenazó con iniciar una guerra contra Israel junto a sus aliados Jordania, Irak y Siria. Israel lanzó un ataque preventivo contra la Fuerza Aérea Egipcia y luego invadió Egipto, Siria y Jordania. A su vez, Jordania respondió atacando las ciudades de Jerusalén y Netania. Este conflicto se conoce como la Guerra de los 6 días. Las Fuerzas Armadas de Israel lograron derrotar rápidamente a la coalición árabe. Al finalizar la guerra, Israel había conquistado la península del Sinaí, la Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este y los Altos del Golán. Estos acontecimientos provocaron el surgimiento de un nacionalismo palestino que tomó distancia de las naciones árabes. Una serie de ataques contra Israel, así como respuestas violentas de ese estado contra los palestinos. Miles de estos se convirtieron en refugiados. En 1978, se firmaron los acuerdos de paz de Campo David entre el presidente de Egipto, Anwar el-Sadat, y el primer ministro de Israel, Menachem Begin. Un año después, los acuerdos tuvieron como consecuencia un tratado de paz entre Israel y Egipto, lo que propició la devolución de la península del Sinaí a los egipcios. Muchos años después, luego de constantes agresiones mutuas, el gobierno de Israel firmó con Yasser Arafat
líder de la Organización para la Liberación de Palestina, un acuerdo de paz para establecer el autogobierno palestino en Gaza y Cisjordania, territorios ocupados por Israel desde 1967. Los acuerdos de Oslo, firmados el 13 de septiembre de 1993, establecían una primera fase de 5 años para alcanzar el estatuto definitivo de los territorios palestinos, durante los cuales las fuerzas israelíes se retirarían de Gaza y Jericó. Sin embargo, en 1996 llegó al poder el Partido Nacionalista Likud, que se opuso a estos acuerdos. El establecimiento de un gobierno palestino fue rechazado y el conflicto continuó. Hoy en día, el mapa de Medio Oriente sigue cambiando, conforme Israel coloniza territorios ocupados y la población palestina es desplazada hacia otras regiones.